Bueno, entonces, a ver, vamos a empezar con el tema de transformaciones de Möbius. Entonces, pues bueno, pues a ver, vamos a escribir la definición, ¿no? Entonces, pues una transformación de Möbius es, pues, una transformación que va de los complejos extendidos, en los complejos extendidos, o sea, los complejos unión el infinito. Ya habíamos visto que para poder definir bien la inversión había que extender el plano agregándole un punto. Bueno, pues entonces las transformaciones de Möbius van a también tomar puntos en todo el plano unión el infinito. Donde m de z, pues va a tener la siguiente regla de correspondencia. AZ más B entre CZ más D, ¿no? Entonces, pues es un cociente de dos, pues de dos, digamos, polinomios de un grado, ¿no? ¿Con agregar un punto se refiere físicamente? Mm, pues sí, o sea, lo que pasa es que si te acuerdas que en inversión habíamos visto que el inverso del centro, o sea, si tú querías invertir sobre una circunferencia K, con la regla que habíamos calculado, el inverso del centro de la circunferencia no estaba definido. ¿Sí te acuerdas de eso? Sí, sí, sí. Entonces, pues definíamos el inverso del centro como infinito, ¿no? Eso era lo que pasaba. Y al revés, el inverso del infinito lo definimos como el centro. Ahora, sí, sí hay una forma de pensar esto de agregar un punto como agregarle un punto físicamente al plano, que sería con la proyección estereográfica. Ajá, como a una tercera dimensión. Ajá, sí, o sea, haz de cuenta que pues, no creo que me vaya a salir el dibujo, pero bueno, ¿no? Supongamos que tenemos una esfera aquí, una esfera que es tangente a nuestro plano complejo. O sea, supongamos que el plano complejo lo tenemos metido en un espacio de 3 dimensiones, en R3, ¿no? Y entonces, pues yo puedo definir una función que a cada punto del plano, digamos, yo lo voy a unir con el polo norte de la esfera, y esa recta intersecta a la esfera en algún punto, ¿no? Entonces, mediante esta, digamos, asociación, yo puedo a cada punto del plano asociarle un punto de la esfera. Mm. Y el único punto de la esfera que no quedaría cubierto sería justamente el polo norte. Entonces, geométricamente, cuando yo le agrego un punto al plano complejo, o sea, cuando yo digo C unión el infinito, geométricamente lo que está pasando, o bueno, una forma de interpretarlo es que el plano yo lo pienso como toda la esfera, y cuando yo le agrego el infinito, pues le estoy agregando el polo norte. Entonces mi función es el punto del plano y el punto por el que pasa la esfera que era, digamos, referido al norte, pero el norte nunca lo voy a expresar. Ajá, o sea, no hay o sea, mediante esta asociación no hay ningún punto del plano que vaya a dar a la esfera, ¿no? Digo que, perdón, que vaya a dar al polo norte, ¿no? Mediante esta asociación, o sea, cualquier punto que tú te agarres del plano, trazas esta recta y pues cortas la esfera en algún punto. Sí, ok, ok, ok. Pero no hay ningún punto del plano que vaya a dar al polo norte. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que pues que con los puntos del plano tú cubres a casi toda la esfera, salvo el polo norte. Entonces, si tú le agregas un punto al plano complejo, sería como justamente agregarle ese punto que le faltaba a la esfera.
Wow. Esa es la idea justamente el plano complejo extendido se puede pensar como la esfera de dimensión 2, ¿no? Pero bueno, o sea, para ver eso habría que ver justo describir o sea, la regla de correspondencia de esta función, que es la proyección estereográfica. Y se pueden ver cosas, o sea, por ejemplo, todas las isometrías y las transformaciones de Möbius se pueden pensar como transformaciones de la esfera en la esfera, ¿no? Pero, pues, no sé, o sea, nosotros en algunos cursos hemos intentado hacerlo así, pero es un poco más complicado, entonces preferimos quedarnos en el plano. Y crear un plano, digamos, de esa estructura ayuda a ver alguna cosa. Sí, O sea, sí. ¿en qué ayuda? Mm, pues, ok, o sea, bueno, pues mira, eh, por ejemplo, lo que vamos a ver nosotros es después de ver transformaciones de Möbius, vamos a empezar a hablar de plano hiperbólico. Y entonces, pues, el spoiler es que las isometrías del plano hiperbólico van a ser transformaciones de Möbius. Ah, ¿es como una forma más fácil de verlas? Ajá, y bueno, y también las, en otro momento, pues no sé, no creo que dé tiempo en este semestre para hacer eso, pero también se puede estudiar el espacio de la esfera, ponerle una métrica y ver las isometrías de la esfera, y las isometrías de la esfera también son transformaciones de Möbius pensadas como te lo acabo de decir, o sea, pensadas como transformaciones del plano complejo unido en el infinito en el plano complejo unido en el infinito. Ah, ok. Entonces, pues sí sirve bastante. Y y bueno, en la fórmula son dos, ¿cómo dijo? Sí, o sea, tengo un Dos cociente. ecuaciones de primer grado, pero cada ecuación, ¿a qué hace relación? Ajá, bueno, entonces justamente eso era lo que iba a escribir. Entonces eh, entonces m de z va a ser una expresión de la forma az más b entre cz más d, ¿no? En donde tengo A, B, C y D son números complejos, donde AD menos BC es distinto de cero. Entonces, esto de aquí, este requerimiento de aquí que acabo de poner, de que AD menos BC es distinto de cero, es porque pues más adelantito vamos a pensar a las transformaciones de Möbius como matrices, ¿no? O sea, a una transformación yo le puedo asociar la matriz ABCD, y las inversas de las transformaciones de Möbius pues van a ser las inversas, van a estar asociadas con la inversa de la matriz, y para que eso pase, pues el determinante de la matriz tiene que ser distinto de cero, y eso es lo que estoy escribiendo aquí, ¿no? En con este requerimiento de aquí. ¿Qué más? Ok. Entonces, bueno, eso va a ser una transformación de Möbius, ¿no? Va a ser una transformación que va del plano complejo extendido al plano complejo extendido de esa forma, AZ más B entre CZ más D, donde AD menos BC es distinto de cero. Ahora, entonces, bueno, si así estoy diciendo que la transformación va del plano complejo en el plano complejo extendido, eh, yo con esta regla de transformación, con este cociente, digamos, de estas dos expresiones, tengo cómo calcular la transformación en cualquier número complejo. Pero como estoy agregando el infinito, yo a mí me gustaría saber una forma de calcular cuánto vale aplicar, aplicarle m al punto al infinito que yo estoy agregando aquí, ¿no? Cuando estoy considerando el plano complejo unión el infinito. Entonces, bueno, esto ya más o menos lo comenté en la clase pasada, que no pudimos avanzar mucho. Entonces, si suponemos que estos son números reales, que A, B, C, y D y Z son números reales, ¿cu- ¿cuánto daría el límite cuando Z tiende a infinito de AZ más B entre CZ más D?
A ver, díganme. Es A entre C. O sea, entre C, ¿no? O sea, porque, digamos, si divido entre Z, si divido entre Z arriba y abajo, entonces, o sea, digamos, si divido entre Z aquí y aquí, y luego aquí también y aquí también, entonces aquí se cancelan las Zetas y me queda B entre Z, entre D, entre Z, y cuando Z tiene infinito, pues esto se hace en cero, entonces esto me queda entre Z, ¿no? Entonces, bueno, esto es nada más la motivación de por qué se define así, ¿no? Pues en realidad esto es una definición. O sea, M de infinito es A entre C, perdón, yo puse entre Z, es A entre C. A entre C. Entonces, M de infinito es A entre C. Y siguiente cosa, siguiente observación, es que si... Ajá, entonces, a ver, M de menos D entre C. Si se fijan, cuando yo a la expresión M de Z, a esta expresión de aquí, a esta expresión de aquí, como yo definí la transformación, si yo le meto el número menos D entre C, pues entonces, ¿qué va a pasar? El, el denominador de este cociente se va a hacer cero, ¿no? Entonces, yo voy a definir la imagen de menos D entre C como infinito. Esto pues C multiplicado por menos D entre C más D me da cero, ¿no? O sea, si el denominador se hace cero, pues entonces vamos a definirle esa expresión. O sea, bueno, cuando el denominador se hace cero, pues esta cosa está indeterminada. Pero lo que vamos a hacer justamente para poder definirla en todo el plano complejo extendido, pues es cuando yo calcule menos D entre C, pues entonces la transformación va a valer, le voy a decir que va a valer infinito. Entonces, digamos que con estas tres cosas ya tengo toda la transformación definida en todo el plano complejo, ¿no? Para puntos del plano complejo Z va a valer a Z más B entre C, Z más D. Para el punto del infinito vale A entre C. Y para el punto que anula el denominador, pues va a valer infinito, ¿no? Ok. Bueno, entonces a ver, pues tenemos una proposición. Entonces, a ver, si yo tengo dos transformaciones de Möbius, a ver, las voy a escribir así de una vez. Si yo tengo dos transformaciones de Möbius, M1 de Z, que sería A1 por Z más B1 entre C1 por Z más D1, y luego M2 de Z es igual a que pues A2 por Z más B2 entre C2 por Z más D2, ¿no? Entonces tengo esas dos transformaciones de Möbius. Entonces, la composición
la composición de esas dos, o sea, esas dos pensadas como funciones, pues entonces su composición también va a ser una transformación de Möbius. ¿Dónde está? Entonces, digamos, la composición M2 compuesto con M1 es, pues, esta es transformación de Möbius, ¿no? Ese sería el enunciado. Entonces, bueno, la verdad es que la demostración de este teorema es, pues, es solamente hacer talachas. Me parece que de hecho es un ejercicio de la parte de este capítulo. Pero bueno, o sea, lo que hay que hacer es, pues, simplemente calculas la composición con esas dos expresiones de aquí. O sea, calculas la composición con estas dos expresiones y te va a quedar lo siguiente. A ver, calculando. A ver, déjenme ver la expresión porque yo ni siquiera me la sé de memoria. No, calculando tenemos que M2 compuesto con M1 aplicado a Z, eso me va a dar la siguiente transformación de Möbius. Eso me va a dar Z multiplicado por A1 por A2 menos B2 por C1 más A2 B1 más B2 D1. Todo esto entre Z por C2A1 más. A ver, aquí me equivoqué, aquí es más. Ahí está. ¿Qué? D2 por C1 más C2 B1 más D2 D1. Ok, entonces, pues como se puedan dar cuenta, la expresión final, pues está un poco fea. Y bueno, o sea, lo único que hay que hacer, pues es agarrar M1 de Z, agarrar la primera transformación, esta, en lugar de Z, sustituir esta expresión de M2 de Z, hacer todas las talachas y ya me va a quedar esto de aquí. Ya me va a quedar esto de aquí. Entonces, si se fijan, bueno, pues esto es una transformación de Möbius, ¿no? O sea, esto es justamente Z por un complejo más otro complejo entre Z por un complejo más otro complejo, ¿no? Entonces tenemos que... ¿Cómo? ¿Z es un ¿Alguien iba a complejo? hablar? Z es una variable. O sea, es la variable Z va a variar, digamos, en todo el plano complejo extendido, ¿no? O sea, Z puede ser un número complejo o el punto al infinito. Y los numeritos A1, A2, bueno, A1, A2, B1, B2, C1, C2 y D1, D2 son, pues, los coeficientes de la transformación, ¿no? Ah, ok. Entonces, ¿Z o es complejo o es el punto al infinito o también puede ser otra cosa? No, solamente puede ser esas dos. Solamente puede ser o Ok, complejo o el punto al infinito. En el caso que sea el punto al infinito, pues ya vimos cuánto vale, ¿no? sí. Y en el caso que sea el complejo que anule el denominador, pues también ya vimos que ahí va a valer, ahí la transformación va a valer el infinito.
Ok, ya. Gracias. Bien. Ajá, entonces, bueno, pues digamos que asumiendo que ya hicimos todas las cuentas, tenemos que esa composición es una transformación de Möbius. Ok, ok, la siguiente proposición. Entonces, ahora tenemos la siguiente proposición, que es que si yo tengo una transformación de Möbius, es una transformación de Möbius, entonces su inversa, o sea, la inversa de la función, o sea, pensada esa como una función, la inversa de la función también va a ser una transformación de Möbius. Y de hecho, pues la regla de correspondencia va a ser muy sencilla. M a la menos 1 de z va a ser igual a menos d z más b entre c, z menos a. Entonces, bueno, esta es una propiedad, pues bastante amigable porque te dice, una transformación de Möbius siempre va a ser siempre va a ser una función pues, biyectiva, o sea, que va a tener inversa. Y además la inversa de la transformación pues va a estar dada simplemente por esta expresión de aquí, ¿no? Que involucra los mismos coeficientes que involucraba la transformación M. Entonces, pues la prueba de esto, pues es simplemente aplicar la proposición anterior. Que bueno, usando la proposición anterior, tenemos lo siguiente, o sea, tenemos que M compuesto con M a la menos 1, bueno, con esta que yo ya estoy diciendo que esa es la inversa, me da, aplicado a un punto Z, pues me da lo siguiente. Menos AD más BC multiplicado por Z menos DB más B más BD entre CA menos AC por Z más CB menos AD. Y bueno, a ver, aquí lo único que estoy haciendo es aplicar esta fórmula de aquí, ¿no? Aplicar esta fórmula de aquí que yo tenía para la composición de cualesquiera dos transformaciones de Möbius. O sea, aplicando esta, en el caso de estas dos transformaciones de Möbius, obtengo esto de aquí. Y bueno, pues, o sea, si se fijan, pues a ver, esto de aquí es, a ver, este de aquí es cero, ¿no? Porque es CA menos AC. Y este de aquí también es cero, que es DB menos
menos dB más BD, ¿no? Entonces, pues, ¿qué me queda? Me queda menos AD más BC por Z entre CB menos AD, que pues de hecho, o sea, estos dos son iguales, se cancelan y esto me queda Z nada más, ¿no? Entonces, pues efectivamente la composición de estas dos transformaciones de Möbius, pues me manda a cada Z, me lo manda, o sea, me lo deja fijo, pues, ¿no? Es la identidad. Y eso ya terminaría la prueba. Pues porque estoy viendo que tengo una transformación de Möbius, la compongo con esta transformación, que yo le puse m a la menos 1, y veo que la composición me deja fijo cualquier punto del plano. Entonces es la identidad. Con eso ya tengo que cualquier transformación de Möbius tiene cualquier transformación de Möbius tiene una transformación de Möbius inversa que está dada por simplemente intercambiar los coeficientes, estos dos coeficientes y cambiarles el signo, ¿no? Pues si se fijan, lo único que hice, si yo tengo la transformación AZ más B entre CZ más D, para obtener la inversa, lo único que tuve que hacer es intercambiar A y D y cambiarles el signo, ¿no? Pues es algo muy sencillo. ¿Preguntas? No. Ok, bien. Bien, entonces, a ver. Entonces, a ver, si yo ya tengo que las transformaciones de Möbius cumplen que si yo compongo dos transformaciones de Möbius me da una transformación de Möbius y que dada una transformación, la inversa también es una transformación de Möbius. Y bueno, obviamente la identidad es una transformación de Möbius, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? La identidad que va de C del plano complejo extendido en sí mismo es una transformación de Möbius. ¿Ustedes qué opinan, sí o no? Sí es. Sí es. ¿Por qué? Pues porque los coeficientes, o sea, yo tengo que una transformación de Möbius es siempre de esta forma, ¿no? Es AZ más B entre CZ más D. Entonces, si yo digo que A sea 1, A sea 1 y D sea 1 y estos dos sean 0, pues entonces voy a obtener la identidad, ¿no? Entonces, la identidad es también de Möbius. Es transformación de Möbius. Bueno, entonces, a ver, yo tengo que dadas dos transformaciones de Möbius, la composición es una transformación de Möbius. La inversa es una transformación de Möbius también. Y la identidad también es una transformación de Möbius. Entonces, eso quiere decir que el conjunto de todas las transformaciones de Möbius es un grupo bajo la composición de transformaciones. Entonces, ajá. Entonces, a ver, observación. El conjunto de transformaciones de Möbius forman un grupo, forma un grupo
Forma un grupo bajo la composición de transformaciones. Pasó. Entonces, bueno, pues es un grupo que, pues en las notas me parece que le pusimos como una M, la anotación para ese grupo le pusimos como una M así gariboleada. Esa anotación no es convencional, o sea, no es la anotación que van a encontrar para ese grupo, pero pues bueno, nada más para que tenga un grupo dentro del curso, pues vamos a llamarle al grupo de las transformaciones de medios, pues el grupo M, ¿no? Entonces, bueno, pues siguiendo el espíritu que estábamos haciendo con las isometrías del plano, pues lo que teníamos era el plano y estudiar el grupo de isometrías. Ahora estamos definiendo el grupo de isometrías. Vamos a estudiar, bueno, tenemos un grupo, ¿no? que todavía no sabemos ese grupo, digamos, de quién va a ser el grupo de isometrías, pero vamos a estudiar primero el grupo y luego ya vamos a ver que unos pedazos de ese grupo van a ser isometrías de unos espacios que van a ser, digamos, los espacios en los que se suele modelar la geometría hiperbólica. Ok, entonces, bueno, ¿qué más hay que decir de las transformaciones de Möbius? A ver, siguiente página. Entonces, bueno, una propiedad importante de las transformaciones de Möbius es que mandan círculos en círculos y son conformes. O sea, que sea conforme, acuérdense que una transformación sea conforme quiere decir que preserva la magnitud de los ángulos y preserva la orientación. Y que manden círculos en círculos, pues es eso. O sea, que tú tomes una circunferencia generalizada, le aplicas la transformación y obtienes otra circunferencia generalizada. Entonces hay que demostrar eso, hay que demostrar que cualquier transformación de medios es conforme y manda círculos en círculos. Para demostrar eso, se utiliza, bueno, la forma en la que lo hacemos nosotros es, vamos a exhibir que una transformación de Möbius es una descomposición de cuatro transformaciones. O sea, tú ves que cualquier transformación de Möbius la puedes descomponer como cuatro transformaciones sencillas, y vemos que cada una de esas transformaciones es conforme y manda círculos en círculos, y entonces pues, la composición también va a cumplir eso, ¿no? Entonces, a ver, vamos por eso. Descomposición en transformaciones simples. Ok. Entonces, bueno, a ver, si tenemos una transformación de Möbius M aplicada a un complejo Z de la forma como ya hemos visto, AZ más B entre CZ más D. Entonces, yo voy a manipular algebraicamente esta expresión para hacer la afirmación que estoy buscando, ¿no? Entonces, yo digo que este cociente de polinomios lo puedo expresar de la siguiente forma. Entonces, esto es A entre C multiplicado por CZ más D menos AD entre C más B. Entonces, estamos de acuerdo que los numeradores de estas dos expresiones son iguales. O sea, si yo multiplico A entre C por CZ, pues las C se cancelan y me queda A por Z, ¿no?
O sea, me queda esto de aquí. Cuando yo hago esta multiplicación. Bueno, hago A entre C por CZ, se cancelan las C y me queda A por Z. Y luego A entre C por D, eso se va a cancelar con este menos A de entre C. Y luego, pues finalmente sumo B, ¿no? ¿Sí están de acuerdo que las dos, digamos, numeradores de estas expresiones son iguales? Sí. Bien, ok. Entonces simplemente lo escribí de otra forma, ¿no? Y ahorita van a ver por qué lo estoy escribiendo así. Y bueno, aquí lo voy a poner igual, entre CZ más D, y esto lo puedo escribir de la siguiente forma. Esto es igual. ¿Esto por qué pasa? Bueno, esto es igual a entre C A entre C más B menos A D entre C entre CZ más D. Pues a ver, entonces cuando yo, digamos, realice esta suma, de la forma en la que yo sé sumar fracciones, pues voy a obtener, voy a obtener la expresión que yo tenía de este lado, ¿no? Entonces, bueno, entonces, para qué hice esto de aquí? Voy a quedarme con esta expresión, ¿no? De aquí. Ujú. Entonces, se fijan, cambié totalmente la expresión a una expresión donde la z, digamos, está en el denominador. Entonces, yo lo que digo es que esta expresión de aquí la puedo obtener como una composición de 4 transformaciones. Entonces, a ver, vamos a ver cuáles son esas 4 transformaciones. Entonces, tengo la primera transformación, lo que hace es que a cada complejo z, pues la primera transformación que hace, agarra cada complejo z, lo multiplica por c y le suma d, ¿no? Que es, digamos, lo que corresponde a esta expresión de aquí. Entonces, la primera transformación va a mandar a z a z más d. Y luego la siguiente transformación, a cada z lo va a mandar a 1 entre z. O sea, ¿qué pasa? Pues tengo cz más d y ese lo mando a 1 entre cz más d, ¿no? Digamos, para obtener casi esta expresión, que después voy a tener que multiplicar por el de arriba para obtener esa expresión de ahí, ¿no? Entonces la tercera transformación va a ser que a cada z, ¿qué es eso que se escucha así? No. A cada z lo va a multiplicar por b menos ad entre c. Y la última transformación es la que a cada z lo va a mandar a z más a entre c. Entonces, a ver, ¿qué estoy haciendo aquí para que no se, no se saquen de onda? Pues bueno, a ver, yo lo primero que tengo es que esta expresión de aquí es igual a esta expresión de acá, ¿no?
Y entonces, a ver, la voy a escribir otra vez, ¿no? Porque ya se ve muy fea esa. Entonces tengo A entre C. Entonces, a ver, ¿por qué estoy diciendo que cuando yo aplico consecutivamente estas cuatro transformaciones que yo enlisté aquí, voy a obtener esta expresión de aquí, voy a obtener esa expresión de aquí a la que yo digo que es igual a la transformación? Pues porque, a ver, entonces, lo primero que hago es agarras a Z, al número Z, y le aplicas y lo multiplicas por Z y le sumas un complejo D. Y digamos, con eso ya tienes esta expresión de aquí abajo, ¿no? Lo que está aquí abajo del denominador. En el denominador, digo. Y luego, a eso que ya obtuviste, lo mandas a 1 entre Z, ¿no? Cuando yo a esta transformación de aquí le aplico la transformación que a cada Z lo mando a 1 entre Z, entonces pues voy a obtener 1 entre CZ más D. A ver, ya sé qué voy a hacer para que les vaya quedando más claro. Los voy a ir aplicando consecutivamente para que vean a qué me refiero, ¿no? Pues a ver, voy a hacer el cálculo aquí, ¿no? Entonces, a ver, aplicando la transformación número 1, yo tengo que Z bajo la transformación número 1 va a dar a CZ más D, ¿no? Luego, bajo la transformación número 2, la transformación número 2 que dice, pues acá 1 entre Z. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues a ese lo voy a mandar a CZ más 1 entre CZ más D. Esto es bajo la transformación número 2. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Ok, bien. Entonces, bueno, ahora bajo la transformación número 3, la transformación número 3 que dice, pues multiplica por este numerito de aquí, que es B menos AD entre C. Entonces, a este número de aquí lo voy a multiplicar por esa constante que está ahí, ¿no? Entonces, obtengo B menos AD entre CZ más D, ¿no? O sea, porque multiplicar esta fracción por una constante es simplemente poner el número por el que yo multipliqué arriba de la fracción. Luego ya la última transformación que dice, pues hay que sumar A entre C. Entonces, pues ya obtengo lo que quería, que es A entre C más B menos AD entre CZ más D, ¿no? Entonces, a ver, ya tengo yo que la transformación de Möbius, yo obtengo la transformación de Möbius original, que es esta, mediante aplicar consecutivamente estas cuatro transformaciones, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Ok, entonces lo único que tengo que argumentar es que cada una de estas transformaciones, acuérdense que lo que yo quería probar era que una transformación de Möbius mandaba círculos en círculos y era conforme, ¿no? Entonces, si yo ya tengo que M es composición de estas cuatro cosas, lo único que tengo que hacer es ver que cada una de estas transformaciones es conforme y manda círculos en círculos. Entonces, bueno, pues vamos a hacer eso.
Bueno, vamos a argumentar eso en los últimos minutos que nos quedan. Entonces, a ver, la transformación 1, que a cada z lo manda a c, z más d, geométricamente, ¿qué correspondería? O sea, ¿ustedes qué me pueden decir que esa transformación que le hace al plano? O sea, estás multiplicando por un complejo y también estás sumando otro complejo, ¿no? Entonces, a ver, cuando yo multiplico por un complejo, lo que estoy haciendo es que estoy aplicando una rotación y una dilatación, porque, o sea, multiplicar por un complejo, ahora, acuérdense que es multiplicar módulos y sumar argumentos. Cuando yo sumo los argumentos, estoy aplicando una rotación. Y cuando yo estoy multiplicando los módulos, estoy, digamos, expandiendo o contrayendo, ¿no? ¿Sí está claro lo que dije o no? Sí. Sí. Entonces, lo primero que estoy haciendo es multiplicar por C, que es rotar y hacer una dilatación, ¿no? Que sería expander o contraer. Y luego estoy aplicando una traslación por un complejo D. Entonces, en ambos casos, estas dos, digamos, cosas que estoy haciendo en la primera transformación, las dos operaciones preservan los ángulos y preservan la orientación y también mandan círculos en círculos. Entonces, esta transformación manda círculos en círculos y es conforme. Es conforme, ¿por qué? Pues porque la traslación preserva los ángulos y es una transformación orientable y la multiplicación por C es expandir, que expandir no cambia la orientación, pero sí preserva los ángulos, y rotar es también una isometría que preserva orientación. Entonces, bueno, la primera transformación manda círculos en círculos y es conforme, pues porque las dos cosas que estoy haciendo mandan círculos en círculos y son conformes. Entonces ahora, a ver, quedan casi un poco menos de 10 minutos. Entonces, a ver, quiero, a ver si se acuerdan. Quiero que me digan la transformación que cada z lo manda uno entre z. Si es, o sea, bueno, sí va a ser, ¿no? Sí va a mandar círculos en círculos y sí va a ser conforme, pero quiero que me digan por qué. Entonces, al final del capítulo de inversión circular vimos algo de esto. O sea, vimos esta transformación, a qué correspondía. Y con eso que vimos en esa última clase ya quedaría. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí se acuerdan a qué corresponde la función que manda z uno entre z? ¿Era el conjugado entre el módulo al cuadrado? Algo así. Conjugando. Ah, ya, sí. Pero yo había dicho que esta cosa la podíamos ver como una composición de dos transformaciones. O sea, a ver, vamos a ver. Yo creo que ya nos acuerdan, porque pues además pasó el examen y pues ya ustedes más bien están más concentrados en pasar el examen. Pero a ver, yo tengo el círculo unitario
y aquí tengo Z, ¿no? Entonces, la inversión sobre el círculo unitario aplicada a Z, esto me daba 1 entre Z conjugado. Eso lo vimos en algún momento. Al final del capítulo de inversión circular vimos esto. O sea que la función que digamos a cada complejo Z lo manda a su inverso con respecto del círculo unitario, manda a Z lo manda a 1 entre Z conjugado. Y luego, bueno, pues si yo a este número de aquí le saco el conjugado, pues voy a obtener 1 entre Z, ¿no? Porque pues conjugo arriba y abajo, pero como arriba tengo un número real, se queda fijo y abajo tengo Z doble conjugado que Z. ¿Sí? Sí, Ok, va. Entonces, digamos, la función que a cada Z lo manda 1 entre Z, satisface que es igual a primero invertir sobre el círculo unitario y luego reflejar sobre el eje real. Eso fue lo último que vimos en el capítulo de inversión. Bueno, en la parte de inversión, que es el principio de este capítulo. Entonces, a ver, pues la inversión circular ya vimos nosotros que es anticonforme, o sea, que preserva la magnitud de los ángulos, pero cambia la orientación. Y también vimos que manda círculos en círculos, ¿no? Eso es una de las cosas que vimos de inversión, una de las cosas, de las propiedades más importantes, que mandaba circunferencias generalizadas en circunferencias generalizadas. Y la reflexión, pues también es anticonforme, porque pues, es una isometría que invierte orientación y también, pues como es isometría, manda círculos en círculos. Entonces, la composición de estas dos va a mandar círculos en círculos y como las dos son anticonformes, pues la composición de las dos me va a dar una que sí preserva orientación, o sea, me va a dar una conforme. ¿Sí? ¿Sí me siguen? Sí. sí, Bueno, entonces, con esto ya tenemos que la segunda transformación también manda círculos, ya lo voy a poner unas comillas, ¿no? Manda círculos en círculos y es conforme. Porque lo expreso como composición de dos que son anticonformes, y yo sé que si yo compongo dos que invierten orientación, voy a obtener una que preserva orientación, y como las dos preservan ángulos y mandan círculos en círculos, pues entonces ya tenemos lo que queríamos, ¿no? Y bueno, pues las otras dos transformaciones, ver que hacen lo que yo les decía, pues es, pues saber que cumplen esa propiedad es sencillo, ¿no? O sea, la más difícil era esta, era la 1 entre Z. Pero a ver, la transformación que a cada Z lo manda a Z multiplicado por este complejo de aquí, pues también va a ser, también va a preservar ángulos, también va a mandar círculos en círculos, pues porque es una rotación compuesta con una dilatación, ¿no? Que es expandir o contraer. Pero porque como simplemente estoy multiplicando a Z por un complejo fijo, pues lo único que estoy haciendo es rotar y expandir o contraer, ¿no? Porque otra vez multiplicar complejos es sumar argumentos y multiplicar módulos. Y eso va a preservar ángulos y también va a preservar ángulos y también va a mandar círculos en círculos. Y la última transformación, que es que a cada Z lo traslada por A entre C, pues es una isometría orientable porque es una traslación. Entonces, pues va a ser conforme y también va a mandar círculos en círculos. Entonces, las cuatro transformaciones son conformes y mandan círculos en círculos. Entonces, la composición de las cuatro va a ser conforme y va a mandar círculos en círculos. Y pues por lo tanto, la transformación de Möbius es conforme y manda círculos en círculos. Entonces, digamos, a ver, pues ya nomás para terminar. Vamos a escribirlo aquí. Entonces, por lo tanto,
como 1, 2, 3 y 4 son conformes y mandan círculos en círculos, entonces M también. Ok, pues bueno. Ok, bien. Entonces, tenemos ya que las transformaciones de Möbius forman un grupo y tienen esta propiedad de que preservan orientación, preservan ángulos y mandan círculos en círculos. Entonces, bueno, lo que seguiría sería ver cómo asociarle a cada transformación de Möbius una matriz, que eso ya es más o menos se los comenté al principio de la clase. A cada transformación de Möbius le puedo asociar una matriz. O sea, por ejemplo, a la transformación de Möbius que tengo ahí escrita le voy a asociar la matriz A, B, C, D. Y cuando yo tenga dos transformaciones de Möbius y quiera calcular la composición, eso va a corresponder a multiplicar las dos matrices. Entonces, digamos, eso nos va a dar pues una ventaja a la hora de hacer cálculos, ¿no? Porque en lugar de hacer la composición y estar sustituyendo las reglas de correspondencia, lo único que tengo que hacer es tomar las dos matrices y multiplicarlas. Entonces ya lo vemos mañana. ¿Tienen alguna duda? No. Bueno, entonces, pues está bien. Nos vemos mañana, chicos. Hasta mañana. Vale.